La pandemia de COVID-19 fue mucho más que escuelas cerradas. De un día para otro, las aulas se volvieron pantallas y nuestras casas, pues se convirtieron en el centro de todo. Pero en medio de ese caos, ¿qué pasó con las emociones de los estudiantes? Justo de eso les vamos a hablar. Vamos a meternos de lleno a un estudio fascinante que conecta cómo se sentían los alumnos durante el confinamiento con su capacidad para aprender. A ver qué nos revela. Y bueno, esta cita de las investigadoras nos pone justo en el centro del problema. Es que esto no solo se trataba de adaptarse a la tecnología, fue una auténtica crisis humana que necesitaba entenderse a un nivel mucho más profundo, uno que fuera más allá de las calificaciones. El verdadero reto era comprender la experiencia emocional que había detrás de cada pantalla. Para entender bien el impacto, primero hay que recordar la velocidad con la que pasó todo. Fue vertiginoso. De la noche a la mañana, el sistema educativo, no solo de México, sino del mundo, se vio forzado a una transformación total y sin ningún tipo de aviso. Fíjense en esta línea del tiempo. Es que en apenas unas cuantas semanas, el mundo pasó de los primeritos informes a un cierre casi total. Las escuelas, los trabajos, la vida social, todo se detuvo. Y fue precisamente en medio de esta incertidumbre que nació la pregunta clave de este estudio. En medio de todo este caos, un grupo de investigadoras decidió ir más allá de lo obvio. Lo que ellas querían descubrir era cómo el estado emocional de las y los estudiantes estaba afectando o moldeando su capacidad para aprender en este entorno tan nuevo y, la verdad, tan extraño. Y no crean que fue una simple encuesta, para nada. Su método fue súper sistemático y lo aplicaron a lo largo de todo un ciclo escolar. Tenían un plan clarísimo en 4 fases. Primero, un diagnóstico para entender bien qué estaba pasando. Luego, 2 fases de investigación, donde aplicaron estrategias de apoyo y al final, la evaluación, para medir qué había funcionado y qué no. Esto nos da la certeza de que los datos que vamos a ver son bastante sólidos. Aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque llegamos a una de las ideas centrales de la investigación, y es que aprender no es un proceso frío puramente de la cabeza. Según Meltzer, todo pensamiento, toda idea, arranca primero con una emoción, o sea, sentir es literalmente el primer paso para poder pensar. Y esto se complementa perfecto con el segundo concepto clave, la inteligencia emocional, que no solo se trata de no sentir o de reprimir las emociones, sino de todo lo contrario. Es la habilidad de reconocerlas y usarlas a nuestro favor para que nos ayuden a pensar mejor. Este fue el marco que usaron las investigadoras para analizar cómo los estudiantes estaban manejando sus emociones para poder seguir aprendiendo. Muy bien, ya con estos conceptos sobre la mesa, ahora sí, pasemos a los hallazgos. Vamos a ver cuál era el paisaje emocional que los estudiantes estaban navegando mientras intentaban aprender desde sus casas. Pero antes de ver las emociones, hay que entender el contexto práctico. La mayoría tenía un celular o una tableta. Sí, pero ojo, muchos dependían de sus propios datos móviles, lo que ya de por sí es un factor de estrés. Y fíjense en esto. Una de las primeras barreras fue algo tan básico como crear una cuenta de correo electrónico. Esto nos habla de las brechas digitales que ya existían, y a la hora de pedir ayuda, las materias que más pesaban eran español y matemáticas. Y aquí está el corazón emocional de los hallazgos. Vean esta gráfica, porque es súper reveladora. Un 37.5, o sea, casi 4 de cada 10 estudiantes, sentían miedo y desesperación. Pero, y esto es lo que me parece fascinante, un 12.5 sintió emoción por la nueva forma de aprender, o sea que no todo fue negativo. Para algunos, este cambio tan brusco fue de hecho una oportunidad inesperada. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto para el rendimiento académico? O sea, ¿cómo se traducen estos sentimientos en resultados de aprendizaje? Vamos a conectar los puntos. Y esta imagen lo ilustra perfecto. La experiencia tuvo 2 caras. Por un lado, claro, las dificultades emocionales eran muy reales.
El estrés, la ansiedad, el aislamiento, todo esto complicaba mucho el aprendizaje, pero al mismo tiempo surgieron cosas muy positivas. Algunos estudiantes se sintieron más cómodos participando, otros desarrollaron más autonomía y muchísimos se volvieron expertos en tecnología. El punto clave aquí es que no hubo una sola historia. El impacto fue muy distinto para cada quien. Todo esto nos lleva entonces a la gran conclusión. ¿Qué aprendimos de esta crisis? Y sobre todo, ¿cuál es la lección que tenemos que llevar para construir una mejor educación en el futuro? Al final, después de todo el análisis de todos los datos, el estudio reduce toda esta complejidad a una sola idea fundamental, una idea que la verdad tiene el poder de cambiar cómo vemos la educación para siempre. Y aquí está, así de simple, así de directo y así de profundo. No se puede construir un gran edificio de conocimiento sobre cimientos emocionales que están frágiles. El bienestar emocional no es un extra, no es un lujo, es el requisito indispensable para que el aprendizaje suceda. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Bueno, el camino a seguir es bastante claro. Necesitamos una educación que sea integral, donde el bienestar emocional y psicológico sea igual de importante que las calificaciones. Y esto significa, en la práctica, que las escuelas tienen que implementar estrategias de apoyo emocional. Solo así se pueden crear entornos donde los estudiantes no solo aprendan, sino que de verdad puedan crecer y prosperar como personas. Y cerramos con esta pregunta que nos queda resonando. ¿La pandemia fue una prueba de fuego? Vaya que sí. Nos enseñó nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas. La lección es clarísima. El futuro de la educación depende de que cuidemos tanto la mente como el corazón de cada estudiante. La verdadera pregunta ahora es, ¿estamos listos para actuar en consecuencia?